6 jóvenes, de 6 a 7 tienen 1 hora. Vean De bien 6 su a tiempo. 7. ¿Perdón? ¿En Moodle o aquí en Claro, Claro? claro. Aquí en Claro, no se compliquen la vida. En Claro no está su examen igual que la primera vez. Ok, Bueno, gracias. ahí están todos que hoy sí hay poquitos. Pero son las entre 40 y 30. Tenemos unos 5 minutillos para la cartera virtual, porque ya se les dio. Sí, ya Oh, no, revisé, licenciado, y ahí está. No, dice no me presenté y yo ya le mandé ahí sí que todo y no ya. sale. Qué raro, porque los demás compañeros ya les mandé sus datos y a todos me agradecieron por teléfono y no me Sí, quedó porque incluso me dijo que le mandara mis datos al compañero y igual se los envié a él y no sale nota, no sale nada, licenciado, perdón. Voy a ver si lo tengo, espérenme. No sé, ahorita voy a ver acá. Permítanme aquí, a ver si es. Vamos a ver la voz de quién me mandó. José. Mire, me mandó de César Fernando Vázquez, Víctor Adolfo Montes, Lara Rebeca del Águila, Irbelia María Barrera Pú. No tengo suyo, Marta, déjame ver, aquí no tengo. Y dice que ahora subí todos los que me mandó el compañero José Chávez, usted no está aquí por lo visto, me mandó de César Fernando Vázquez Fuentes, Víctor Adolfo Montes Cabrera, Lara Rebeca del Águila, me mandó de Iberia María Barrera para que se lo revisara. No me mandó más. Y de ahí me dijo que el lunes se lo enviara a usted a su WhatsApp, ahí se lo envié también, licenciado. Póngame un saludito, voy a ver si lo tengo aquí, pónganmelo. Vale, ahorita le envío un saludo. Ahorita sí lo veo porque según yo ya estaban todos. Bien. Vamos a ver, aquí está, ya ahorita se le recibí aquí. No me recuerdo, mire, de verle el suyo, pero vamos a ver. Bueno, se lo ofrezco revisárselo mañana en el transcurso de la mañana, ¿veo? Pero por cualquier cosita, Marta, no estaría de más que me vuelva a escribir mañana como tal como a las 11, porque tengo audiencias desde las 9 hasta las 11. Entonces, voy a avisar porque según yo ya estaban todos, pero voy a ver qué pasó con usted. ¿Veo? Está bien, licenciado, se lo agradezco mucho. Tenga feliz tarde. ¿Verdad? Así, si no, según yo ya estaban todos, pero mañana mismo le veo eso. Y si ahí está usted, de una vez se la subo en ese momento. Gracias, licenciado. Vale, entonces, solo me permiten un vasito de agua y empezamos. Bien, disculpen, me fui a traer algo de tomar porque ya me dio hasta frío aquí donde estoy. Bien, hay poquitos, pero bueno, vamos a recordar un poquito. Hoy para ayudarlos un poquito les voy a hacer si están de acuerdo desde luego, si no me dicen, verá, un pequeño resumen de lo que vamos a hablar el día de mañana. ¿Les parece? Si no, pues damos la clase normal. Ustedes tienen la palabra. Sí, Lick, está bien. Bueno,
Sí, licenciado. Bueno, les había explicado en la clase anterior, o incluso les escribí también a los compañeros que nos apoyan cuáles serán los temas que vamos a evaluar. Y decíamos que vamos a evaluar el estatuto procesal y también lo que es la herencia y la familia. Vamos a recordar así brevemente lo que es el estatuto procesal. Les decía yo que cuando empezamos el semestre hablamos de 3 estatutos, ¿verdad? El estatuto personal, referido a las personas. Cuando hablamos de la persona, del personal, el hecho penal, cuando hablamos de los requisitos de ser personas, lo vimos ya en el primer examen. El estatuto real, que también lo vimos ya en el examen anterior, referido a lo que son los bienes, muebles, inmuebles, etéreos, incorpóreos, homogéneos, heterogéneos. Entonces, esto es lo que vimos ya y que también ya lo evaluamos. La posesión, la propiedad, la acción reivindicatoria y para esta oportunidad es el estatuto procesal. Y decimos que el estatuto procesal comprende 2 partes, propiamente lo que son los procesos y cómo se organizan los tribunales. Habíamos platicado que se organizan los tribunales con lo que son los jueces y los magistrados. Y hablábamos que había varias clasificaciones de jueces y varias de magistrados, pero nos interesaba a nosotros lo que eran los magistrados que administraban justicia. Recuerdan ustedes que hablamos que esos magistrados se les conoció con el nombre de pretores, el pretor urbano y el pretor peregrino, o también llamado pretor rural. Decíamos que el peregrino pues, resolvía conflictos entre ciudadanos romanos y extranjeros o entre extranjeros, y que el pretor urbano era el que resolvía los conflictos de ciudadanos romanos aplicando el derecho civil, el jus civil. Es que el jus civil era el derecho exclusivo de los ciudadanos romanos. En cambio, el pretor aplicaba mucho el jus gentium, el derecho de gentes, porque ya venían personas de otros estados, de otros pueblos, que se sometían a la voluntad de los patricios. Eso era lo que hablábamos de los pretores que nos interesaban. Pero decíamos también que habían jueces que necesitábamos clasificarlos, y hablábamos de los jueces, que hay los escogidos y los permanentes. Decíamos que los que nos interesaban más básicamente eran los escogidos. Estaba el judex, el árbiter y el recuperator. Esa clasificación, mencionábamos que el judex es aquel juez que resuelve exclusivamente conforme a derecho, es decir, no puede el juez variar de lo que dice la ley. Es un juez de derecho como somos los jueces actualmente de Guatemala. Aplican el derecho, no hay otra opción. Y decíamos que el árbitro era un amigable componedor, es decir, una persona a quien se le daba la facultad de buscar un arreglo entre las personas, así de simple. Y hablábamos de los recuperadores, que estos resolvían problemas entre extranjeros. Decíamos que esos jueces escogidos se llamaban así porque se le daba la opción a las partes cuando llegaban un magistrado para que escogieran el juez que iban a utilizar. ¿Y de dónde se escogía ese juez? Les explicaba el otro día que había un álbum o una lista que se llamaba álbum judío o álbum judicium. Ahí estaba la lista de los judex, de los árbiter y de los recuperadores. Entonces, dependiendo qué era lo que iban a discutir, si era un asunto entre romanos de derecho, pues ahí escogían el judex. Si era un arreglo entre las partes, pues escogían el árbiter, ¿verdad?, que era el encargado de resolucionar, de proponer fórmulas de arreglo en los problemas que se daban. Y si eran extranjeros, pues, o los romanos extranjeros, pues buscaban el recuperador en ese album judío o album judicio. Y también les hablaba de que estaban los decemviros y los centuviros, que los decemviros pues se referían al estado de ciudadanía, y los centuviros asuntos propiamente con las herencias. Y decíamos que los procesos pues se dividían en dos fases o en 2 partes. Y una fase que se hacía ante los magistrados, ante el pretor, que era la fase in jure, en derecho.
Ahí lo que ocurría, les explicaba yo que acudía el demandante para que citara al demandado. El magistrado, sobre todo, escuchaba a las partes en cuanto al problema que se generaba y si había realmente un problema de legal, pues entonces daba la acción, recuerdan el dare actionem. Si no había ningún problema, pues denegare actionem, es decir, no daba la acción y se daba por concluido el procedimiento. Pero en caso de que se diera la acción, cuando sí había un problema, un dare actionem, pues se transmitía el expediente y las partes ante el juez, ya sea judex, árbitro o recuperator. ¿Y qué función tenía el juez? Pues el juez en esta etapa que se llamaba in judicium, que quiere decir en juicio, o apud judicium, ¿se acuerdan ustedes? En esta etapa, pues el juez recibía las pruebas que le habían propuesto las partes. Y especialmente nos referíamos en esta etapa a la prueba testimonial con los testigos. Una vez recibida la prueba, lo que le quedaba como paso siguiente era definitivamente dictar la sentencia. Eso habíamos hablado en cuanto al procedimiento general. Y decíamos que en esta etapa, en llegar a la etapa de la República, pues los romanos encontraron muchos problemas de tipo social, es decir, como lo que estamos viviendo en la actualidad. Y teniendo ese problema, se dieron cuenta que los vecinos también tuvieron esos problemas. Y decíamos que los griegos eran personas que no se dedicaban al derecho, sino que eran filósofos, pero aún así a través del derecho resolvieron sus problemas. Entonces mandaron, platicamos la otra vez, a los morus mayores, 10 hombres mayores, y fueron ellos a estudiar los problemas que se dieron en Grecia y que los solucionaron, y se encontraron que emitieron unas leyes los emperadores de ese tiempo, eran la Solón y Licurgo, que eran las leyes que estaban vigentes y habían solucionado sus conflictos. Habiendo estudiado esas leyes, los moros mayores, 10 hombres mayores, regresaron a Roma y emitieron la primera ley para solucionar sus conflictos, o sea, el primer sistema de solución que se llamó el de la legis actionis. Lo decíamos que también se llamó, en términos nuestros, acciones de ley. O sea, surge en la época de la República. Porque se recuerdan ustedes que en la primera época de la monarquía era el monarca o el rex quien decidía cómo se solucionaban los problemas. Aquí ya no. Cuando cambia el sistema de la República, ya se instalan estas fases del proceso, ya están los pretores, ya están los jueces, y se da primero que nada la legis actionis, acciones de ley. Las actio, Ana se llamaba actio. Y vemos ahí que surgen, pues, primero que nada, llamémosle el acceso que tienen ya los ciudadanos propiamente a lo que es, llamémosle, el acceso, ¿cómo le podríamos llamar? El acceso a un sistema jurídico ya más accesible para todos los ciudadanos. Permítame un segundo, solo me habla, permítame un segundo. Perdón, estamos de regreso. Decíamos entonces que ese sistema de las legislaciones se estableció en la ley de las 12 tablas, en la época de Augusto, que era un sistema extremadamente formalista. Decíamos que en esta época, pues lo que pasaba es que el demandante citaba al demandado ante el magistrado y estando ahí presentes, debían de cumplir
las ritualidades exigidas por la ley que se llamaban términos sacramentales, es decir, muy riguroso. Y que aquí en esta etapa, volviendo a lo que hace un rato, lo importante era la declaración de los testigos, era ya la función del juez. Y decíamos que se dieron varias acciones, varias actios, y mencionábamos nosotros 5 acciones, creo que mencionamos en aquel tiempo. La primera, conocida como la actio sacramenti. Esta actio sacramenti pues era el procedimiento más común, más sencillo, que también se llamó ordinario. Aquí decíamos que depositaban una parte de dinero como una especie de apuesta, y quien ganara pues tomaba todo para sí. Era la actio sacramenti, y esta cantidad de dinero depositada se llamaba el sacramento. Pero decíamos que la otra actio se llamó la actio condictio. Aquí se refería a entregar dinero o a entregar cosas. Si era dinero era condictio certae pecunia, si eran cosas condictio certae rei. Es decir, era la obligación de entregar. Se iniciaba esta acción a efecto de obtener la entrega de una cosa o la entrega de un dinero. Hablábamos de la otra actio, que es la actio iudicius postulatio. Ahí decíamos que se busca un árbitro como juez, porque hay que dividir, por ejemplo, una herencia, o dividir bienes comunes, o fijar límites entre distintas propiedades. Hablamos de la otra actio que se llamó la actio pignoris capio, en que el acreedor, ¿sí, Dania? Licenciado, disculpe, el nombre de la tercera actio. Iudicius postulatio. Gracias. Vamos a poner aquí. Iudicius postulatio. Aquí lo que se hace es un árbitro para llegar a un arreglo en cómo se divide la herencia, o también si hay que fijar límites entre dos propiedades, o también dividir bienes comunes, ¿no? La pignoris capio, lo que vemos aquí es que se toman bienes del deudor como una prenda para garantizar que se va a pagar las deudas que él tenga. Y la manius injectio, decíamos que aquí se dirige contra la persona que debe, que más o menos era como una especie de semiesclavitud, es decir, lo encadenaba el acreedor y no lo dejaba libre hasta que cancelara, salvo que propusiera un fiador, un vindex. Se recuerda, es un vindex, ¿verdad? O sea que ese es el sistema de la legis actionis. Decíamos que ese sistema de legis también fue sustituido, los tiempos cambian y se creó un nuevo sistema que se llamó el sistema formulario. Es decir, que siguieron existiendo las dos fases, solo que aquí ya eran con fórmulas. En la fórmula se presentaba en la fase injure, ahí eran para que el magistrado revisara si se cumplía con lo que eran las partes de la fórmula, y mencionábamos que habían dos partes, las partes principales y las partes secundarias o accesorias, o accesorias. Decíamos que las partes principales, primero que nada, estaba la demonstratio, es decir, debía de explicarle al magistrado quien demandaba cuál era la razón o la causa por la que demandaba, es la demonstratio. La segunda era la intentio, esas son fases principales. La intentio, decíamos aquí, lo que se pretende es que el demandante le explique al magistrado qué es lo que él quiere. Intentio, intentar, ¿verdad? ¿Qué quiere? Ya dijo cuál es el motivo que usted demanda, ahora ¿qué quiere? Mire, el motivo que me demanda, por ejemplo, es que me debe. Muy bien. ¿Y qué quiere? Pues que me pague. ¿Qué quiere que le pague? Pues el capital, los intereses, ya explicará. La otra parte, decíamos, que principal se llama la condenatio. La condenatio, pues, era que condenara, ¿va? Lo condena a que pague lo que se le debe. Así de simple, eso era las tres partes principales, la demonstratio, la intentio y la condenatio. Y decíamos que entre las accesorias encontramos la exceptio y la praescriptio. La exceptio quiere decir excepción, es decir, la parte demandada interpone una excepción, una razón por la que el demandante no lo puede demandar. Por ejemplo, señalar en aquel tiempo de una excepción es que todavía no se ha cumplido el plazo. Si no, él no puede demandarme todavía porque no se ha cumplido el plazo, por ejemplo. ¿Sí? La prescripción no se puede.
O también decíamos que se daba el caso de que se planteara la praescriptio. ¿Y qué era la praescriptio? Es que habían otras cosas que de establecer primero. Me está cobrando, pero yo no le debo. Primero establecemos si hay una deuda y si hay deuda después me cobra. A eso se refería lo que es la praescriptio. Y decíamos que en este sistema formulario lo que se pretendió siempre fue una sanción económica, o como dicen los libros de derechos humanos, pecuniaria, es decir, compensar económicamente el daño que se ha ocasionado. Y el juez, pues, al final dicta la sentencia condenando si el actor o el demandante, por otra forma de decirlo, prueba los hechos que ha afirmado. Si no los prueba, pues no lo condenan, lo absuelven. Pero decíamos que cuando dicta la sentencia, el juez puede incurrir en dos errores al dictar la sentencia. Un error en que da más de lo que se le pide, que se llama error plus petitio. O bien puede ser menos petitio, es decir, da menos de lo que se le debe. Así de simple, ¿verdad? Eso es en cuanto al sistema de formulario, pero decíamos que ese sistema formulario también, como es normal, deja su paso a otro sistema, que es el sistema extraordinario. Ese sistema extraordinario, pues, tiene novedades, ¿no? Es un sistema que deja fuera totalmente los sistemas anteriores, se eliminan las etapas del proceso, ya solo hay una etapa, ya no hay injudicio, ya no, solo es una etapa, se vuelve un modo genérico de pedir justicia, eso es lo más importante. Y aquí encontramos características muy especiales. Decíamos que ya es el Estado el que va a resolver los conflictos, es decir, se da la jurisdicción, que es la facultad de justicia, se le da a la administración pública, se crean ya oficinas especializadas en administrar justicia, ya no se busca en un album judicium como en la ley de sanciones, sino que ya hay oficinas donde las personas pueden llegar ahí y ya se instituyen, por ejemplo, la cuantía, hablamos que ya se establece que se puede demandar ante un magistrado según el valor de lo que está demandando, dependiendo si es alto, si es bajo, será un distinto magistrado, ya se ve si es una materia exclusiva del derecho civil o también si se trata de materias del derecho de gentes. Y vimos también que ya se divide el territorio, ya se establecen que los magistrados pues conocen en un determinado lugar, como sucede en la actualidad. Un juez de Guatemala pues solo conoce Guatemala, no puede ir a conocer un asunto, por ejemplo, de Chimaltenango, y uno de Chimaltenango pues no puede ir a conocer un asunto de San Marcos, o de San Marcos uno del Petén, ya no, se establece el territorio. También hablábamos de que ya puede contrademandarse, es decir, el demandado ya no basta con defender, sino que puede presentar una contrademanda. Surge en este sistema también lo que es la modalidad de las audiencias, la audiencia, ¿verdad? Las audiencias que pueden ser orales, ya las partes llegan, ya se les permite que comparezcan representados ya por procuradores o también por abogados. Decíamos que también ya se establecen los honorarios de los abogados, es lo que conocemos hoy como el arancel, pero en aquellos tiempos no se llamó arancel, sino que era un edicto de precios, que se dio más que todo en lo que era en la época de Diocleciano. Pero lo más importante en este sistema formulario, decíamos, es que surgen los recursos procesales, es decir, la famosa apelatio. Recuerden ustedes que el apelatio, decíamos que tiene por objeto que cuando uno está inconforme con un fallo, pues puede pedir que lo revisen, es decir, que un tribunal superior revise lo que ha hecho. Y lo que ocurre pues es simple y sencillamente que el que conoce del asunto lo remite a una autoridad superior, lo revisa, si lo que resolvieron está bien, lo deja así. Si por el contrario lo que resolvieron está mal, pues lo corrige y resuelve como debe ser. Es de donde surgen, así de simples palabras, lo que es en la apelación, que es el recurso fundamental en la actualidad. Les mencionaba en su oportunidad que ese recurso se está utilizando en todas las materias, la apelación, la famosa apelatio.
Esos hacía de manera resumida, pues son los tres sistemas que se dieron en Roma. El sistema de leyes actionis, el sistema formulario y el sistema extraordinario en lo que es el derecho procesal, o lo que es lo mismo, el estatuto procesal en cuanto a los sistemas de resolución de conflictos. Porque dijimos que también hablaba de la organización de los tribunales, que nos referimos a los jueces y a los magistrados. Ese es el punto que vimos. Pero también hablamos de la herencia, de la relación de la herencia y la familia. Y hablábamos en aquel entonces, como otro tema que se examina mañana, que la herencia y la familia están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque se pretende que a través de la herencia se continúe con el patrimonio del pater familias, que ya se le llama de cujos. Pater familia ya no existe, pero sus bienes tienen que continuar. Y decíamos que solo el pater familias genera herencia, porque solo lo es sui juris. Pues los demás miembros de familia son alieni juris, no se les olvide. Y decíamos que cuando eso sucede, fallece, pues todos los hijos pasan a ser sui juris y obtienen su respectiva herencia. Pero hablábamos también de que antes de eso se le permitió a los hijos tener su propio patrimonio, ¿sí? En apariencia pues no tenían patrimonio, pero se le permitió, y hablábamos de lo que eran los bonos. Los bonos, se recuerdan ustedes, el bono materna, el bono adventicia. A ver, ¿quién más se recuerda? ¿Quién me recuerda en este momento cuáles son los bonos los bonos o las bonas que vimos? A ver, ¿ya se recuerda? A ver, para que no esté solo yo habla y ustedes ahí nada más. Puede ser que no estén ahí. A ver, Frida, ¿y qué otros bonos hablamos? También estaba el castrense. ¿Y cuál otro más? Y el cuasi castrense. Entonces está estudiando para mañana, ¿verdad? Bueno, pues veremos en cada uno de esos a qué se referían. Pues decíamos que se refería, sí, gracias, Frida, gracias. Pues se referían al bono, es una parte que tiene derecho el hijo de tener, pero les decía que era un derecho relativo, porque el pater familia, si quería, se lo quitaba, porque él era el máximo, la máxima autoridad, el jefe disponía, pero se toleraba, y decíamos que estaba el bono castrense, el peculio castrense. Ese peculio castrense decíamos que surgía porque el hijo pues presta sus servicios en el ejército. Y cuando van y le pagan un salario por estar en el ejército, y cuando someten otros pueblos también le reparten, ahí sí que parte del botín militar, y es de su peculio castrense. Pero decíamos que aparte de ese peculio castrense, también había un peculio cuasi castrense. Y aquí lo que sucede con ese cuasi castrense es cuando los hijos pues, pueden irse a prestar servicios a la iglesia, y ahí pues también les pagan, ¿no? La iglesia paga por lo que tenían ellos en cuanto a su derecho, por sus servicios prestados. Se le llamó peculio cuasi castrense. Pero había otro que le llamamos el bona materna. Y el bona materna decíamos que cuando la madre era sui juris, tenía bienes, porque ella pudo haber heredado de su pater familias que falleció, y como consecuencia de haber fallecido su pater familias, pues ella, si no había contraído nupcias, si no había formado el matrimonio, pues decíamos que recibía bienes. En ese caso, ella teniendo bienes, puede regalarse a los hijos, y eso se llamaba bona materna. Es un bono que le regala la mamá a sus hijos. Pero aparte de ese bona materna, también hablamos de otro bono o bona adventicia, que eran regalos que recibían los alieni juris de parte de otros parientes, tíos, padrinos o hermanos que ya fueran sui juris, porque el padre los había liberado en su momento, ¿verdad? Recuerden el procedimiento de liberación de los hijos, que al liberarlos el padre, después de venderlos 2 veces y ya dejarlos libres, pues adquiría la facultad de formar su propia familia y de tener sus propios bienes. Pero decíamos aquí que se da los derechos en cuanto a la familia, y que la familia genera, pues, como consecuencia, la patria potestad. ¿Recuerdan de la famosa patria potestad? Y decíamos que la patria potestad es el poder
absoluto, es decir, que el poder absoluto que ejerce el pater familia sobre sus hijos, y que puede provenir primero que nada del matrimonio, el justo matrimonio, el matrimonio, ¿verdad? La causa normal de la patria potestad que ejerce el pater familia sobre sus hijos, y también de la adopción, es decir, aquella institución que pretende ayudar a los desprotegidos y de escasos recursos, niños, desde luego, que teniendo padres no tienen los recursos para hacerlo o que no tienen progenitores y los recogen. Eso es la adopción. Y mencionábamos también que se dio la arrogación, que es cuando el pater familias ya tiene más de 60 años, ¿verdad? Y no puede generar ya familia, y para que continúe su patrimonio no tiene hijos, pero le dan la idea de arrogarles una especie de adopción, solo que los romanos le llamaron arrogación porque estaban convencidos ellos de que después de los 60 años ya el hombre, aun cuando pueda mantener relaciones sexuales, ya no puede normal engendrar, ¿verdad? Una relación ya no le implica que va a nacer uno de sus hijos. En ese sentido, pues, se le permitió arrogar, la arrogación. Pero decíamos también que esa patria potestad también termina. Decíamos que terminó por causas diversas, como por ejemplo, era primero la muerte del pater familias. Al morir el pater familias, pues ahí se acabó la patria potestad. Pero también puede ser que falleciera el hijo o la persona arrogada o adoptada, y ahí también terminó lo que es la patria potestad. Y también se da por la emancipación, ¿verdad? Como cuando mencionamos el acto de liberar al hijo en cuanto a que pudiera tener su propia familia. A eso se refería, y también hablamos en ese tema de lo que era la tutela y la curatutela. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de la tutela decíamos que se daba más que todo para los que estaban sujetos a la patria potestad y que fueran púberes. A ver, ¿qué edades eran púberes jóvenes? ¿Quién se recuerda? Los púberes. 14 y 12. ¿Perdón? 14 y 12. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces se decía que se les permitía, no se les permitía, ¿verdad? Se estaban sujetos a lo que era la tutela y la curatutela. ¿Y qué más hablábamos ahí de la tutela? ¿Y quién se recuerda algo más de la tutela y la curatutela? A ver, ¿quién me ayuda? Sí, Melvin, y después Elena. Si mal no recuerdo, la tutela es la que proviene del pater familia. Él mismo escogía al proveedor, y la curatutela era el que escogía a él porque no tenía ningún sucesor. A ver, ¿quién más ayuda ahí? A ver, Selene, ¿se recuerda usted? O Lilian, cuando hablábamos de la tutela y la curatutela, ¿a qué nos referíamos en ese caso? Ayuden ahí a nuestro compañero, a ver quién, Selena, quién, o Frida, quién más ayuda ahí. La tutela era así como era legítima, era testamentaria y era tiliana. La curatutela era, por ejemplo, eran dos, el curatutor y el curatutela prodigos. El curatutor cuidaba el patrimonio de las personas con incapacidades mentales. Le decían los furiosos. Ajá. Y la curatutela prodigios eran hijos que heredaban y gastaban todo por problemas de drogas y alcohol. Ajá, que destinaban los bienes. Esa la daba un juez. Y la tutela era como delegada por el pater familia. ¿Y quién se recuerda? A ver, Pride, ¿se recuerda usted cuál era la tutela mulieris? Sí, es cuando se le asignaba un tutor a las mujeres, estas cuando fallecía el esposo, y en ese caso la viuda podía escoger el tutor que la podía asistir en la administración de sus bienes. Esa era la mulieris
en el escenario de la tutela. Bien, gracias. Bueno, entonces ahí estamos en lo que es la tutela y la curatutela, ¿verdad? Recuérdense que la tutela se dan para los púberes, los 14 y 12, ¿verdad? Varones menores de 14, señoritas menores de 12 era la tutela. En cambio, en la curatutela, pues no había esa distinción de edades, sino que porque eran problemas mentales o bien porque tenían problemas de drogas, de alcohol y que dilapidaban sus recursos. Eso era en cuanto a la curatutela. Decíamos que pues la tutela tenía su finalización cuando los púberes llegaban a ser ya podían tener sus propias familias, mayores de 14 los varones y mayores de 12 las señoritas. En cambio, la curatutela muy difícil podía dejar de ejercer efectos. ¿Por qué? Porque una persona que tenga problemas mentales lo va a tener de por vida. Y una persona también que, o sea, los furiosos, ¿verdad? Y una persona que tuviera problemas de drogas, de alcohol, pues muy difícilmente los iba a dejar y exponía sus bienes y su familia a perder. ¿Sí, Selene? Y licenciado, entonces, por ejemplo, la tutela, ¿quién la otorgaba? Recuérdense que habían 4 clases de tutela: la legítima, la testamentaria, la legal, la judicial, que era la otra, ¿verdad? La judicial y también la mulieris. Decían la testamentaria, decíamos que es cuando el pater familias, previendo su muerte futura, de su testamento, dice quiénes son los que van a ejercer la tutela. En el caso de la legítima, pues si no hay testamento, son los demás parientes mayores de los púberes, de los púberes quienes ejercían eso. Hablábamos también la otra que se llamó la judicial, que también se llamó atiliana, ¿se recuerdan? Que era aquí porque se establecía a través de un nombramiento que se hacía de él a través de los magistrados. Y la mulieris, que era la que habíamos pedido, de que se le designa a la esposa con la facultad de que ella puede escoger a la persona. La curatutela, pues ahí sí era para los furiosos o para las personas que tuvieran problemas y era la misma clasificación. Legítima, pues la hacen los parientes. La testamentaria, cuando el pater familias designa en su testamento al momento que él falte quien ejerce la curatutela. La atiliana y también por nombramiento, ¿verdad? Ahora lo único que no había en la curatutela era la mulieris, ¿verdad? Porque era muy difícilmente la mujer andaba en esos problemas. Primero que no tenía problemas mentales, porque era una esposa que cumplía las funciones del hogar. Y segundo, porque muy difícil que tuviera los problemas de drogas o de algo similar, ¿verdad? Eso era en cuanto a la tutela y curatutela. Pero también hablamos un poquito de la sucesión hereditaria y hablábamos de que habían 2 clases de sucesión hereditaria, la testamentaria y la intestada. Decíamos que la testamentaria pues implica simple y sencillamente que es el fallecimiento del pater familias y él ha redactado su testamento. Él ahí ha dejado un testamento en el que designa quiénes son sus herederos. Es la sucesión testamentaria. En cambio, la otra, la intestada, decíamos que no, aquí no, el pater familias no previó en ningún momento que iba a morir y muere, pues, y entonces se da la sucesión intestada y decíamos que heredan los hijos, las familias, a nada así con nada, decía que no había esa diferenciación, a lo que sí sucede en la actualidad, ¿verdad? Que aparte de ya no hay familia a nada, solo con nada, consanguínea, y aparte está el parentesco por afinidad que no participa en la sucesión hereditaria. Eso era en cuanto a la sucesión intestada, pero decíamos que en cuanto a la testamentaria, también había que ese acto del testamento, pues explicamos que era un acto personalísimo en que el pater familias puede modificarlo en cualquier momento, puede dejarlo sin efecto o bien puede también redactar uno nuevo y él es el único que dispone cómo se van a distribuir sus bienes. Y hablamos de las clases de los testamentos y hablamos que había un testamento, por ejemplo, testamentos ordinarios, los extraordinarios, hablamos del testamento militar, del testamento que se daba cuando estaban en epidemias
o cuando también estaban en centros alejados de la ciudad, los testamentos. Y hablamos también de que para que surtiera efectos, la herencia tenía que ser aceptada y que podía aceptarse tácita o expresamente. Decíamos que tácitamente es cuando el heredero pues manifiesta su intención de aceptar la herencia realizando actos que dan clara muestra que le está aceptando tácitamente. En cambio, la expresa, decíamos que se requiere su presencia ante un magistrado o ante el notario, quien es el que redacta el documento de aceptación de la herencia. Eso en términos generales, y hablamos también de las liberalidades y nos referimos a los legados y a la sucesión, a las donaciones por causa de muerte y las donaciones entre vivos. Hablamos de que los legados pues eran regalos, eso eran los legados, eran regalos que hacía el pater familias en su testamento. Explicaba que la característica esencial del legado es que solo pueden dejarse legados en los testamentos. Si no hay testamento, no hay legado. Ningún heredero del pater familias podía reclamar legados si en el testamento no lo hubiera. Y mencionábamos que había distintas clases de legados. El legado primero, hablábamos del legado vindicatorio, ¿eh? Que ahí lo que se dan son derechos reales, cosas, bienes, un derecho vindicatorio. El otro que hablamos es el legado damnatorio. Aquí lo que se regala es una deuda, ya sea para que la cobre el legatario o porque el legatario le debiera al pater familia y le legó la deuda, ya no debe nada. Habíamos hablado también de prelegado o de precepción. Aquí lo que pasaba es que el legatario beneficiario tomaba el objeto que era del legado, lo tomaba aun cuando no hubieran repartido todavía, pero el pater familias ya había fallecido, ¿verdad? Era un prelegado. También explicábamos lo que era el legado de opción y hablamos de ahí que él puede escoger entre dos o más cosas. Tiene la opción de escoger, por ejemplo, dice, mire, bueno, ¿qué quiere usted? Pues puede elegir entre un esclavo, o puede elegir también en un terreno, o puede elegir entre animales, es decir, así de simple. Y por último, creo que platicamos del legado de partición, ahí que lo que se daban eran partes, ¿verdad? Se establecían partes en que se repartía por porcentajes entre los legatarios. Y hablamos que también los legados podían ser nulos, es decir, no resultar efectos, que podían tener un defecto inicial, como por ejemplo que era falso lo que el testador había prestado voluntariamente, era falso, o que el objeto que se estaba dando de legado fuera inmoral, fuera imposible de cumplirse o fuera ilícito. También hablamos de la nulidad como otra ineficacia cuando el testamento era falso, ¿sí? Lo que estaba ahí, el contenido era falso. También decíamos que podía también haber sido revocado, ¿verdad? Que eso lo hacía nulo y que se redactaba un documento que se llamaba el codicilo, ¿sí? Ahí él redactaba en que ya el legado no tenía efectos. Decíamos que ese codicilo o ese documento aparte para dejar sin efecto un legado, en la actualidad no existe, ¿verdad? El legado sí, lo leímos en nuestro código, ustedes lo tienen ahí apuntadito, que existen los legados, pero la única forma de dejar sin efecto en la actualidad un legado es dejar sin efecto la totalidad del testamento. Mencionamos también la facultad que tenía el legatario de repudiar el legado, si no podía repudiarlo, no lo quiere por razones personales o de sentimentalismo o simplemente no lo necesitara, pues él podía simplemente repudiarlo, pero que también acá si él lo iba a tomar tenía que aceptarlo, ¿verdad? Ya sea lo aceptaba pues tácita o expresamente. Tácita es igual que en el caso de las herencias, son actos que ponen de manifiesto la intención de darse por aceptado y legado. Por ejemplo, en el caso del prelegado, lo tomó, no dijo nada, lo tomó, pues se da por aceptado. O también a hacerlo expresamente ante el notario o ante el pretor, ¿verdad? Y hablamos también de las donaciones, y había las donaciones, pues eran regalos también que hacía el pater familia, solo que había donaciones especiales y donaciones comunes. Las donaciones especiales, pues decíamos que estaban
las que se daban con ocasión del matrimonio, que se llamó donaciones nupciales, que se podían dar antes del matrimonio o también se podía dar dentro del matrimonio, ¿verdad? Que pues lo que pretendían aquí con estas donaciones era ayudar a la economía del nuevo, la nueva familia. Hablamos también de las donaciones por causa de muerte, que eran similares al testamento, pero que en las donaciones por causa de muerte generalmente eran dirigidas hacia una persona y un bien específico, similar a los legados. Pero también habían donaciones entre vivos, que ahí el pater familias pues, regalaba, estando él vivo, se regalaba bienes bien a sus familiares sagnados o donados, o bien a cualquier otra persona. Hablamos también de otras liberalidades como las promesas de recompensa, ¿verdad? Creo que poníamos de ejemplo en aquel tiempo que platicamos de esto, de que a veces uno en las colonias caminando ve que hay unos postes ahí, algún rótulo que dice, doy recompensa porque se perdió mi perrito o algo, pues esas son promesas de recompensa. Pero también decíamos que se dan promesas no estipulatorias. Eso lo que hacía era más que todo la persona que ofrecía algo a la ciudad, claro, no lo hacía por gusto. Él ya estaba pensando a futuro tener algún beneficio, ¿verdad? Porque recuérdense que los cargos públicos siempre han generado beneficios y no es solo en la actualidad, sino también en la época de Roma. Y también vimos también la dote, y decíamos que la dote pues era aquel regalo que daba la mujer al esposo para contribuir al sostenimiento del hogar, pero siempre se consideraban que eran cosas de la mujer. Si la mujer no tenía bienes para la dote, podía darlos el pater familias. Que esa dote tenía sus características especiales. Decíamos que la mujer podía tomarlos pues, si necesitaba para los alimentos de ella y de sus hijos, y eso no era ningún delito. Decíamos también que podía, si necesitaba vender el esposo bienes de la dote, tenía que tener el consentimiento de la esposa. Que si tenía esclavos de esa dote y quería liberarlos, es decir, realizar las famosas manumisiones, pues también debería de tener el consentimiento de la esposa. Y que si por cualquier circunstancia los bienes de la dote se perdían, pues el esposo supuestamente beneficiado con la dote, pues tenía que reponer. Creo que hasta ahí son los temas en que quedamos de examinar para el examen de mañana. Espero que algo les haya servido este pequeño repaso. Todavía tienen tiempo ahí para darle una repasadita más, porque hoy, bueno, todavía tienen una clase después, ¿verdad? Pero no tienen media hora, ya sea para que estiren un poco las piernas o para que lean un poquito. O sea que desde ya les deseo éxitos, no solo en el mío, sino en todos los exámenes, que salgan bien. Y primero Dios, ahí cualquier cosa, de mañana el examen es a las 6, y claro, cualquier cosita yo estoy atento, me escriben si hubiera algún inconveniente o algo. Es que éxitos y feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias.